Esperanza sabía que ella solo estaba confundida, desorientada. Charlie. No lo sabía Peter, no sabía. Wanda había sufrido mucho. Peter. No es lo peor, ella desde niña perdió a sus padres a temprana edad de 10 años. Ella y su hermano quedaron huérfanos, no tenían otro familiar. Sus padres murieron a través de una bomba de Industrias Stark. Tony, y en ese momento era un multimillonario previo y arrogante, pero con una mente brillante. Pero luego, después de ser capturado los 10 anillos, pero una de las bombas le había dado en su pecho. A pesar de que Tony tenía un chaleco de antibalas, la bomba logró dañarlo en su pecho, donde había una metralla que le estaba llegando hacia el corazón. Tony decidió crear un reactor Arc, el primero, al menos eso lo mantendría con vida luego de enfrentarse a muchos desafíos. Cuando logró escapar y de lidiar con su vida, Obadiah Stane, quien antes estaba a cargo de Industrias Stark, quería cobrar venganza contra Tony, cosa que logró porque él fue irresponsable de informarle a los terroristas de los 10 anillos, ya que él les daba armas de Tony en secreto. Pero Tony dejó de vender armas para el gobierno y empezó a crear muchas cosas para mejorar el mundo. Se volvió Iron Man creando pelear. Así es, él fue alguien malo, pero que luego, después de la experiencia que vivió, se volvió alguien bueno, aunque eso no quitara que fuera un poco arrogante, presumido, pero aún así lo quería porque él fue mi mentor. Charlie. Wow, es sorprendente Peter, aunque me siento un poco mal por lo que le pasó a Wanda, y entiendo lo que ella vivió a temprana edad de los 10 años con su hermano, en perder a sus padres por culpa de esas bombas, pero Tony obtuvo la redención, se volvió alguien de buen corazón a pesar de que fue alguien malo y que creaba armas para el gobierno. Pudo cambiar, pero ¿qué pasó con Wanda? Es decir, ¿cómo es que ella obtuvo sus poderes? Peter. Según lo que tengo entendido, Wanda y su hermano Pietro, quienes serán conocidos como los gemelos Maximoff, fueron los sujetos de prueba de Hydra, pero ellos ya existían desde la Segunda Guerra Mundial. Eran liderados por Cráneo Rojo. Él odiaba el Capitán América, quien era el héroe de la Segunda Guerra Mundial, que el gobierno creó usando el suero de supersoldado en un hombre llamado Steve Rogers. Se volvió el Capitán América que representó la nación de los Estados Unidos con ayuda de su compañero Bucky. Derrotaban cada base secreta del enemigo hasta que un día, en una misión que era en el tren, el Capitán América perdió a su compañero de Bucky. Él cayó. Él se sintió culpable por perder a su compañero, pero tenía que continuar con su misión. Cráneo Rojo tenía a su disposición el cubo cósmico, más bien el Tesseracto, la gema del espacio, que era capaz de teletransportar al portador a cualquier lugar. Era como mis portales, solo que ese cubo tenía acceso a viajar por planetas. Como sea, Cráneo Rojo quería usar el Tesseracto para fines propios y para derrotar a los Estados Unidos y gobernar Nueva, y consigo también logró recuperar el Tesseracto, aunque el Cráneo Rojo fue enviado al espacio a través de un portal del cubo cósmico de la gema del espacio. Luego, cuando ocurrió la batalla 2012, cuando los Vengadores se unieron para enfrentarse a un dios nórdico, un dios de las mentiras, Loki, el hermano de Thor, lo quería conquistar, el planeta Tierra, con su ejército de los Chitauri, pero los Vengadores, conformados por el Capitán América, Iron Man, Black Widow, Hawkeye, Hulk y Thor, lograron derrotarlo. Loki fue enviado a Asgard, donde se halla juzgado por Odín, padre de todo y a la vez el padre de Thor y Loki, pero algo que se quedó en la Tierra y que fue por mucho tiempo fue el centro de Loki, el cual tenía la gema de la mente Hydra. Experimentó con el centro con los gemelos Máximo, despertando así sus poderes. Wanda obtuvo poderes escarlatas y Pietro se volvió el velocista más veloz del mundo. Él se puso de apodo Quicksilver. Ellos vivieron resentidos contra Tony porque lo culpaban de la muerte de sus padres, aunque en realidad había sido Obadiah Stane quien le había dado las armas a los terroristas de los 10 anillos, pero luego en la batalla contra Ultron fue una inteligencia artificial que originalmente fue programada para el mantenimiento de la paz, creada por Anthony Stark y Bruce Banner a partir de un código descifrado derivado de la gema de la mente del cetro de Loki, con la intención de proteger la Tierra de amenazas internas y externas. Sin embargo, al acceder al Internet y observar la historia de la raza humana, Ultron desertó la idea y construyó múltiples cuerpos huéspedes, considerando a la humanidad misma como la mayor amenaza para la paz en la Tierra, e intentó cometer genocidio contra ellos. De modo que él y sus centinelas serían los únicos que quedarían activos en la Tierra, considerando también a los Vengadores como la mayor amenaza de todas, y teniendo como misión acabar con ellos. Charlie. Wow, sea Ultron se volvió malvado por eso y quería acabar con la raza humana. Peter.
Exacto, pero él al ser un robot él quería un cuerpo sintético para pasar de ser el amo de las marionetas para hacer alguien amo es peor usando el arca donde ahí se estaba creando el cuerpo sintético planeando pasar su conciencia a ese cuerpo al final no salió como él esperaba y digamos que de ahí nació Visión un héroe que tenía la gema de la mente la cual es la que yo tengo pero eso es para otra historia en otro momento solo te diré que Ultron fue derrotado en Sokovia aunque hubo muchos heridos destrucciones de edificios y a la vez muertes entre ellos Pietro Maximoff quien dio su vida para salvar a un niño ese día a Wanda, perdió a su hermano perdió a la única familia que le quedaba pero encontró en los Vengadores como si ellos fueran su familia aunque el general Ross y el gobierno había creado los acuerdos de Sokovia fueron, en esencia, un acta de registro de superhumanos. Su aprobación obligaba a los superhéroes a trabajar bajo el mandato de la ONU y no de manera libre ni bajo sus propias reglas, como había ocurrido hasta entonces. Cualquiera que no los cumpliese se convertía en prófugo de la justicia. Charlie. Y eso le afectó a los Vengadores. Peter. Exacto, Tony estaba de acuerdo pero Steve no y eso llevó a un conflicto provocando que los Vengadores se separaran. Por un lado el equipo de Iron Man estaban a favor del gobierno y por otro lado el equipo de Capitán América estaba en contra del gobierno principalmente porque Bucky quien en ese momento había regresado pero estaba siendo manipulado porque le habían lavado el cerebro se había vuelto un enemigo muy temible pero solo te puedo decir que hubo un enfrentamiento en el aeropuerto de Leipzig donde yo participé aunque también estaba T'Challa el rey de Wakanda conocido como la Pantera Negra y también Rhodey alias War Machine Visión y Black Widow y el propio Iron Man, digamos que él me buscó y me amenazó con que si no me unía a él revelaría mi identidad a mi tía May y a todo el mundo y eso no quería perder a la única familia que me quedaba no después de que obtuve mis poderes. Charlie. Peter entiendo en este momento creíste que no tenías opción, pero tenías, pero no querías arriesgar a tu tía May. Yo hubiera hecho lo mismo con tal de proteger a mi familia y que ellos no fueran perjudicados. Luego, ¿qué pasó después? Peter. Digamos que al final capturaron a Barón Zemo, él fue el principal responsable de que los Vengadores se separaran ya que fue todo su plan desde el atentado, que ahí fue donde se cobró la vida del padre de T'Challa también de otras cosas su objetivo era separar a los Vengadores cosa que logró pero también quería usar a los demás soldados del invierno que estaban todavía invernando al parecer no le salió como él planeaba, pero al final el daño ya estaba hecho, los Vengadores se separaron Steve Rogers se escapó volviéndose un prófugo de la ley acompañado de Sam Wilson alias Halcón y de Natasha Romanoff los demás, que fueron capturados Wanda y Scott Lang alias Sandman y Clint Barton alias Hawkeye estuvieron bajo arresto domiciliario y a la vez vigilados por el gobierno mínimo hasta que se cumpliera su sentencia. Charlie. Eso es todo Peter. Peter. Sí, te conté una parte de lo que ocurrió en el pasado, pero solo son partes que no están completas hasta que yo te cuente lo que ocurrió conmigo como tuve mis poderes bueno en parte tú ya sabes ahora cómo es que estuve involucrado con Iron Man, pero no está completo de todo mi historia solo te conté ciertas partes de lo que les pasó a los demás. Charlie. Es trágico pero había esperanza en aquellos momentos pero... Peter. La esperanza es lo último que se pierde y yo siento que la estoy perdiendo, pero poco a poco empiezo a recuperar aquella esperanza que creí que había muerto para mí, te conocí a ti y a los demás y a todos, me sentía de nuevo en una familia. Charlie. Y lo somos Peter somos una familia, nos apoyamos sin importar las diferencias siempre estaremos unidos. Peter. Sí, bueno me voy a cambiar, voy a salir a la ciudad Pentagrama a pasear o a distraer en mi mente. Charlie. Puedo acompañarte bueno si tú quieres no puedo forzarte a que me lleves. Peter. Tal vez uno de estos días y recordando faltan 6 semanas para mi cumpleaños número 24. Charlie. Es cierto, por poco me lo olvidaba sabes Peter haré que tu cumpleaños sea el mejor que nunca te hayas imaginado en la vida. Peter. Eso es lindo. En eso Charlie salió de la habitación de Peter aunque ella al bajar no podía evitar lo que había dicho y se dijo en su mente Charlie. Mente, Peter a pesar de que lo has vivido en estos últimos días y el mes pasado has demostrado que no sé, pero cada vez que estoy contigo siento cosquillas en mi vientre como si de mariposas fueran.
mientras que con Peter él se estaba cambiando de ropa, mientras que la capa de levitación estaba al lado de él, aunque también Peter tenía el ojo de Agamotto donde estaba la gema de la mente. Al parecer Peter había logrado replicar una copia exacta del ojo de Agamotto. Peter: bien, solo me pongo esta chaqueta y ya está, dijo poniéndose la chaqueta de cuero, pero esta vez tenía en la parte trasera de la espalda un